Hola, almas imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estés pasando un día espectacular, que estés brillando, creciendo, expandiéndote, llevando tu vida a un siguiente nivel. Vamos a seguir trabajando con todos los principios de la saga de la voz de tu alma y aprovechando que estamos de estreno, que acabamos de sacar la saga de Secretos Revelados, que por cierto, felicidades a todas las personas que estáis comprando la saga, porque sois muchísimos. Y bueno, estoy muy feliz porque realmente vais a aprender muchísimo. Es que no os puedo decir más. Enseñanzas de la Biblia y de Jesús reveladas. Esa es la saga de Secretos Revelados. Y hoy, siempre os he dicho que la escritura, bueno, todo en la vida, ¿no? En la vida está lo obvio y está lo sutil. En lo sutil están las claves. Por eso la mayoría de las personas no les va demasiado bien la vida, porque se quedan en lo obvio y no son capaces de ir al mundo de lo sutil, ¿no? Te puedo poner muchos ejemplos, pero, por ejemplo, si tú haces el amor con tu pareja y te quedas solamente en lo obvio, pues te vas a quedar en el sexo, pero si vas a lo sutil, vas a ir más allá al mundo de las sensaciones, de las emociones, de los sentimientos y vas a vivir una experiencia mucho más completa, ¿no? Pues lo mismo ocurre con todo, ¿no? En los negocios, por ejemplo, si tú te quedas solamente en el intercambio de un producto por dinero, pues te vas a quedar en el mundo de lo obvio. Entonces vas a poder prosperar muchísimo más. Porque en lo sutil es donde está todo. Bueno, pues en la Biblia ocurre lo mismo, ¿no? Y en todos los principios de la saga La voz de tu alma, son los principios de lo sutil, los principios de lo que no se ve, que es lo que hace que tengas grandes vidas en lo que sí se ve. Esta es la clave de toda esta saga. Y hoy, como os decía, aprovechando que estamos de estrenos en la saga de Secretos Revelados, voy a enseñaros todavía un poquito más a cómo he interpretado la Biblia, cómo se interpreta realmente, ¿no? Estamos hablando de parábolas y ahora os voy a explicar una parte, la parte final de la parábola de las 10 vírgenes que explicaba Jesús. Y al final de la parábola decía así, dice, esto está en el cuarto tomo de la saga de Secretos Revelados, que se llama El hombre más importante de la historia. Para los que ya tengáis la saga, podéis ir a la página 316, que es lo que yo voy a leer ahora. Y dice así: Mas él, respondiendo, dijo: De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Tú lees esto y dices, ¿esto qué quiere decir? ¿Qué significa esto? Y te quedas en lo obvio, ¿no? Y ves una persona que está diciendo, de cierto os digo que no os conozco, está diciendo, no te conozco de nada, y añade, velad entonces, o sea, estad pendientes, estad atentos, porque no sabéis ni el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Ahora yo te voy a enseñar a interpretar esto para que entiendas que en lo sutil está verdaderamente la clave de todo, ¿no? ¿Cómo se interpreta esto para la vida? Porque a mí lo que me interesa es no leer unos textos y quedarme ahí, sino a mí me interesa es cómo realmente esto se aplica a mi vida. Cómo me va a hacer ser mejor persona, cómo me va a hacer prosperar más en lo económico, cómo me va a hacer tener una mejor energía y vitalidad, un mejor cuerpo, cómo me va a hacer que yo me lleve mejor con mi familia, con mis amigos, cómo voy a prosperar mis relaciones. Eso es lo que verdaderamente a mí me interesa de todo esto. Porque si no, estoy leyendo por entretenimiento. Es como si estuviera leyendo Harry Potter. No tiene sentido. Si lo hago por entretenimiento, sí. Si lo hago porque quiero ir más allá, entonces no tiene sentido. Entonces, os vuelvo a leer y ahora ir pensando en qué querría decir Jesús con esta parábola y terminándola de esta manera. Mas él respondiendo dijo: De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Cuál es el Hijo del Hombre? Son las consecuencias de sus actos, sus creaciones. Todo el universo entero funciona por un principio de causa y efecto. Lo que haces genera un efecto en tu vida. Muchas veces las causas y efectos están muy separadas. Dicho de otra manera, tú tienes una pareja y le pones los cuernos a tu pareja, el Hijo del Hombre es la consecuencia de haberle puesto los cuernos a tu pareja. Cuando vayas a pedirle al universo perdón con arrepentimiento, el universo te va a decir:
de cierto os digo que no os conozco. ¿Qué quiere decir? Que a mí no me vengas a pedir explicaciones. Yo os he dado la vida, os he dado el don, el privilegio del libre albedrío de escoger, y os he dado el mismo poder creador que yo tengo, que es el poder de crear tu propia vida. Por eso Jesús decía, sois dioses, pero lo habéis olvidado, ¿no? Y por eso decía, los milagros que yo hago, tú también los harás y aún mayores. O decía concretamente, las obras que yo hago, tú también las harás y aún mayores. Cuando la gente genera unas causas que van a generar unos efectos, entonces vienen a Dios a pedirle explicaciones o a pedirle salvación. Y entonces el universo te dice, de cierto te digo que no te conozco. O sea, porque, estate atento, porque las consecuencias de lo que has hecho, el Hijo del Hombre va a venir. No sabes cuándo, pero estate atento. Siguiendo con el ejemplo. Si tú le has puesto los cuernos a tu pareja, eso es una causa. Que el efecto va a ser, tarde o temprano, que aunque no se entere, o sea, tu pareja se va a enterar, pero aunque no se enterase, de alguna manera verás que la relación se empieza a estropear. Y no sabes por qué. Y yo ya te digo por qué. Es porque rompiste la unión que habíais creado. Y no hace falta a veces serle infiel, ¿no? A una pareja, o sea, imagínate, dejas de ocuparte de tu pareja, dejas de prestarle atención, dejas de cuidarla, dejas de mimarla, dejas de estar por ella. Eso es una causa, ¿no? El Hijo del Hombre va a venir. ¿Cómo va a venir el Hijo del Hombre? En forma de que de repente un día la pareja que tanto estuvo por ti, de repente se enamora de ti. Y entonces dices, ¿cómo puede ser? Y entonces tratas de recuperarla por todos los procesos posibles. Y Dios, el universo, te dice, de cierto os digo que no os conozco. No me vengas a decirme ahora que te ayude a devolverte una cosa que tú ya tenías, se te dio y la has perdido. Ese es el Hijo del Hombre, ese es tu hijo, esa sería tu creación. De repente, yo qué sé, viene una recesión mundial y pierdes tu trabajo, ¿no? Y entonces viene el Hijo del Hombre, pierdes el trabajo, te quedas sin dinero. Entonces le vas a pedir a Dios, ¿por qué me ha pasado eso? Y Dios te va a decir, de cierto os digo que no os conozco. Es como decir, ¿qué me estás contando? ¿Acaso te has preocupado tú por hacerle ganar más dinero a la empresa? ¿Acaso te has preocupado tú durante los últimos 10, 15, 20 años o 5 años o 3 o los que sean de mejorar tus habilidades para que la empresa pueda funcionar mejor? Quizás por culpa de personas que han trabajado en esta empresa y no se han preocupado más que en tener un sueldo fijo y los fines de semana olvidarse de todo y en verano olvidarse de todo, independientemente de si va bien la empresa o no, ha llegado las consecuencias que son el Hijo del Hombre. Y entonces cuando la empresa ha ido mal, te han echado. Y dices, ay, ¿cómo puede ser? Y entonces le vas a pedir a Dios, al universo, ¿pero por qué me pasa esto? Ayúdame a encontrar un trabajo. De cierto os digo que no os conozco. ¿Entendéis? O sea, si la empresa sigue y a ti te han echado, el problema es tuyo. De cierto os digo que no os conozco. Porque ninguna empresa va a ser tan tonta de echar a su mejor trabajador que le está haciendo crear más negocio, más puestos de trabajo, que esté prosperando más. Nadie va a hacer eso, ¿verdad? ¿A quién van a echar? Al que no está a la altura del crecimiento de la empresa. Si la empresa sigue, o al que no está aportando lo suficiente o está poniendo en peligro que la empresa siga sobreviviendo. Porque la empresa es una estructura de mucha gente. Por lo tanto, tienen que permanecer en ella los que hacen que la empresa sobreviva y prospere, porque hay muchas familias dependiendo de eso, ¿no? Entonces la gente se pregunta, ¿por qué me han echado? De cierto os digo que no os conozco. Pero, si tú eres una persona que no estás ocupándote en tus cosas hoy en día, si no estás tratando bien a tu pareja, no la estás cuidando, le estás siendo infiel, si no estás preocupándote en tu empresa, tú lo das por hecho y crees que tu empresa va a seguir toda la vida, independientemente de lo que tú aportes en ella, y como llevas muchos años, crees que no te van a echar porque te tendrían que pagar una indemnización muy grande, cuando te pase, te dice Jesús, velad pues. O sea, estate atenta, estate atento, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Las consecuencias de toda esa dejadez en tu vida va a llegar. Estate atento, estate atenta, porque no sabes cuándo va a llegar. Sí sabes que va a llegar. Si ya tienes escasez, si ya tienes desamor, si ya tienes enfermedad, estás sufriendo ya las consecuencias del Hijo del Hombre. ¿Qué te está diciendo con el Hijo del Hombre? Tu creación. Te está diciendo, eso ha sido tu hijo. Eso ha sido tu creación. Tú lo engendraste.
En el primer tomo de la saga La voz de tu alma os hablo del principio de generación. Tú generaste eso, tú lo engendraste. En tu interior están el padre y la madre que crearon eso, el pensamiento y la emoción, que generaron una acción, que engendraron esos resultados. Tu pobreza es el hijo del hombre, el hijo de la mujer, el hijo del ser humano que creaste. Lo que significa que el hijo del hombre son las consecuencias de las maneras de pensar, sentir y actuar del ser humano. Y lo que te está diciendo aquí Jesús en la parábola de las 10 vírgenes, concretamente es: mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. No le vayas a pedir explicaciones a nadie de tus consecuencias. Asúmelas, aprende, atraviesa la barrera del dolor, atraviesa la barrera del perdón y empieza de nuevo con más inteligencia. No trates de recuperar lo que has perdido en el pasado. Te dice Dios en la Biblia, de cierto os digo que no os conozco. Entonces, crea un nuevo futuro. Puede ser el mismo pasado, pero eso déjalo al libre albedrío del universo también. Ahora, asume las consecuencias del Hijo del Hombre, de tu creación, y no pidas explicaciones, ni pidas que nadie te salve, porque, como decía Jesús, que cada uno cargue su cruz. Es muy importante que entiendes esto. ¿Entendéis? Charlie me dice, no estoy de acuerdo porque la empresa en la que trabajo... Charlie, he dicho, si la empresa en la que trabajas sigue, yo sé que no vais a estar de acuerdo, porque especialmente cuando te toca personalmente, evidentemente está chocando con tu sistema de creencias. A una persona que la despiden de la empresa y la empresa sigue, nunca va a aceptar que no es el mejor trabajador de la empresa, nunca lo va a aceptar. Del mismo modo que los deportistas cuando pierden el problema siempre es del entrenador. Nunca lo van a aceptar. Cuando Jesús decía, solo los bienaventurados los pobres porque de ellos es el reino, se refería a los humildes, los pobres de espíritu. ¿Qué es un pobre de espíritu? Una persona con la humildad, con la suficiente humildad de reconocer que el 100% de responsabilidad de que le hayan echado una empresa es de él. Que el 100% de responsabilidad de que tu pareja te haya dejado es tuyo. Mientras no estés responsabilizándote al 100% de esto, una de dos. O estos principios que te enseño no son para ti porque todavía no estás en el nivel de conciencia como para poder aceptarlos, o todavía tienes que tocar un poquito más de fondo para dejar ese ego al lado y reconocer que tú has creado esa situación. Tienes esas dos opciones. La opción que nunca es aceptable es la de pelear y luchar. O sea, si no estás de acuerdo, en el libro de La voz de tu alma te digo, si hay alguna cosa que no estás de acuerdo porque el nivel de conciencia todavía no te permite aceptarlo, no pelees contra eso. Pasa página y sigue leyendo, y si ves que sigues leyendo y no puedes más, entonces cierra el libro y vete a otra cosa. Todavía no has llegado a poder sintonizar con esto. No es ni bueno ni malo, no es ni mejor ni peor, pero es que es la realidad. Entonces esto es muy importante que lo entendáis, que no tenéis que luchar contra estos principios que os enseño. Jesús, que decía, la otra mejilla, ¿no? ¿Qué significa la otra mejilla? El principio de no resistencia. ¿No estás de acuerdo? Vale, pues no estás de acuerdo. Pero te has quedado sin trabajo. ¿Qué ha pasado? ¿La culpa es de la empresa? Sí. Lo único es que con esa actitud estás en el nivel de victimista, ¿no? Que es el primer nivel de conciencia de la saga La voz de tu alma. Apostaría que esas personas todavía no han estudiado la saga La voz de tu alma, y mucho menos la de Secretos Revelados, claro. Entonces, el primer paso para el cambio es la conciencia. Siempre. Cuando tú cambias la conciencia, pues puedes mejorar. Os puedo poner millones de ejemplos de esos en mi vida, pero como he sido deportista de élite durante 22 años, una de las cosas que te enseña el deporte de élite es que si ganas, es gracias al entrenador y al equipo. Si pierdes, la responsabilidad es tuya. Eso es un principio fundamental de los deportistas de élite. Pues ese principio fundamental debería existir en todas las personas del planeta, porque entonces no te echarían del trabajo tú, sino que tú tendrías la responsabilidad, ¿no? De por qué te han echado. Incluso la responsabilidad del por qué... Porque es fácil decir, es que mi jefe te ha echado, ya. Y entonces, si no quieres vivir una vida en la que dependa de otras personas, si te echan o no, entonces, ¿por qué no montas tú tu propia empresa? Si no vas a tener a ningún jefe que te eche, va a ser 100% responsabilidad tuya si funciona la empresa o no, y de contratar a los trabajadores. Y entonces te vas a encontrar a trabajadores con la misma actitud que tú para que puedas empatizar con tu jefe. Fíjate qué diferencia.
Esto es tomar 100% responsabilidad. Estos son los principios que enseñaba Jesús de Nazaret. ¿Entendéis? Pero no todo el mundo está de acuerdo, ni todo el mundo está preparado para entender esto. Por eso, entre otras cosas, decía Jesús de Nazaret, los pobres estarán siempre entre vosotros. ¿Te has preguntado por qué soltó esta frase? Jesús. ¿Te has preguntado por qué Jesús dice, chicos, que no os preocupéis, que los pobres siempre van a estar entre vosotros? ¿Por qué Jesús dijo eso? Porque él sabía que existen diferentes niveles de conciencia. Y no solamente hablaba de pobreza material. Hablaba de pobreza espiritual, hablaba de pobreza en las relaciones, hablaba de pobreza en el campo de la salud. Jesús decía, los enfermos siempre existirán. La gente que está en desamor y peleada con las relaciones y con la vida y todo, siempre va a existir. La gente que está pobre económicamente siempre va a existir. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, hemos venido aquí a darnos cuenta de esto. Y te vas a dar cuenta que el enfermo siempre culpa a un virus o una bacteria de su enfermedad, porque no se quiere hacer responsable de su sistema inmunológico. Esto es lo que hace que 5 personas en una habitación, 2 se contagien de un virus, 3 no. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Del virus que está por todas partes o del sistema inmunológico de la persona que es capaz de que entre algo en su organismo y el organismo lo deseche y lo deseche y lo reviente porque tú aquí no vas a entrar, que este es mi templo, ¿no? O personas que dicen, ay, es que me han echado, es que no, es que necesito una paga del gobierno porque es que no encuentro trabajo, no sé trabajar y tal. Claro, pero ¿de quién es la responsabilidad de no tener las habilidades que hoy en día se necesitan en las áreas de los negocios? Porque el dinero viene de los negocios, porque de ahí es donde se genera, ¿no? Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? Pero tú vas a ver que siempre los pobres culpan al gobierno, culpan a las empresas, culpan a su jefe, culpan al trabajo, ¿entendéis? ¿Cómo podemos ver a los pobres en las relaciones? Pues siempre tienen 10 relaciones fallidas y siempre la culpa ha sido de su pareja. Siempre. Y dices, hombre, pero 10 relaciones, quizás algo tú tienes de responsabilidad, ¿no? Pero no, necesitan 12, 15, 20 para al final, después de una vida entera, darse cuenta de, ostras, se me estaba repitiendo el patrón una y otra vez, ¿no? Pero los pobres siempre estarán entre vosotros. Siempre habrá personas que no están de acuerdo, siempre habrán personas que no serán responsables, siempre habrán personas que estarán en el rol de víctima. Por eso Jesús decía, los pobres siempre estarán entre vosotros. Ojalá me hubieran enseñado la Biblia de esta manera que te la estoy contando ahora, cuando era más pequeño, porque tendría una vida mucho mejor ahora todavía de la que ya la tengo, que la tengo espectacular, pero todavía mejor, simplemente porque hubiera llevado más tiempo aplicando estos principios. Jesús fue el primer alma imparable de la humanidad. O sea, eso era impresionante. No se detenía ni por nada ni por nadie. Tú tienes que ser como él. Él dijo eso. Dijo, seguidme. No dijo adoradme. No dijo ponerme en un pedestal. No dijo, seguidme, haced lo que yo hago, haced lo que os estoy enseñando y os irá muy bien la vida. Podréis entrar en el reino. Tu sueño cumplido, tu mejor vida aquí, en el jardín del Edén. Podrás volver a entrar en el jardín del Edén. Podrás volver a entrar en el reino. Pues esa es la realidad. El que tenga oídos, que oiga. Así que sin más, chicos, espero haberos inspirado. Os he estado interpretando una parte de la Biblia. Todo esto lo podéis encontrar en la nueva saga de Secretos Revelados. Este es el 4º tomo. Pero son 4 tomos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Espero que os inspire. Si queréis conseguirla, tenéis que entrar en la... Os dejo aquí abajo el enlace para que podáis conseguirla. Y si no, entráis en la página web de laingarciacalvo.com /libros. Y ahí la tenéis. También la saga de la voz de tu alma, para los que todavía no os habéis iniciado en los principios, pues tenéis toda la saga de la voz de tu alma para aprender todo esto que os estoy enseñando. Mi misión es inspirar, es ayudar a las personas a entender, por eso la instrucción tiene 3 Is, mi propósito de vida, instruir, inspirar y involucrar. La instrucción tiene que ver con las sagas. Tengo 3 sagas, la voz de tu alma, Secretos Revelados y cómo ser millonario. Y toda esa instrucción está en las sagas. La inspiración viene por enseñaros que realmente los principios funcionan, ¿no? Con mi propia vida y con la vida de muchos estudiantes de las sagas que tengo distribuidos por todo el mundo y enseñaros porque realmente ellos están mejorando, están creciendo. Y la involucración es estar haciendo directos con vosotros para seguir ayudándoos a entender mejor estos principios para que
los que todavía no os habéis animado a ser estudiantes de la saga, pues que paséis de la superficialidad y os sumerjáis de lleno en el proceso, porque os garantizo que va a traer muchas bendiciones a vuestras vidas. Así que sin más, espero haberos inspirado. Déjame un comentario de cuál ha sido la mayor revelación que has tenido en este vídeo. Si todavía no tienes las sagas, te dejo aquí abajo el enlace para que puedas conseguirlas, todas las sagas. Y vete a la página de laingarciacalvo.com y ahí las tienes. Gracias, gracias, gracias de todo corazón. Escucha la voz de tu alma, vuélvete imparable. Y si realmente quieres un cambio en tu vida, no pongas fechas. Tu cambio empieza hoy. Nos vemos en los siguientes vídeos, chicos. Chao.